Este va a ser un momento en el cual mucha gente va a crear riqueza generacional, debido a la gran oportunidad que tenemos por delante si la historia se acaba repitiendo, que yo personalmente creo que sí que lo va a hacer. Va a haber un momento dentro de este año y del que viene que muchos de nosotros veamos cómo nuestra riqueza va a ser superior a la que teníamos anteriormente. Pero también creo que mucha gente va a cometer errores garrafales que les va a lastrar, va a hacer que no sean tan eficientes a la hora de exprimir el potencial de esta gran oportunidad y muchos van a perder el dinero. En este vídeo vengo a hablar precisamente de esto, de estas premisas que tienes que interiorizar para ser mucho más eficiente, o por lo menos son las que yo tengo en mi mente, que te va a permitir ser mucho más eficiente a la hora de enfocar todo esto que se viene, porque va a ser enorme. Todo esto va a ser mucho más eficiente, mucho más útil que el 99% del contenido que hay en otros canales. Eso te lo puedo asegurar. Primero, te quiero decir algo que te tienes que tatuar, tienes que poner mucha atención y te lo tienes que grabar a fuego. Nuevo ciclo, nuevos activos. Si llevas tiempo siguiéndome en este canal, seguramente sabrás a lo que me estoy refiriendo, pero si eres nuevo te lo voy a explicar muy sencillo. El 99% de las personas tienen en sus carteras activos del antiguo ciclo, ya sea Cardano, Hedera, Polkadot, activos que pegaron un gran boom en el ciclo pasado, pero en este ciclo hay nuevos activos a los cuales prestarle atención, y la gran mayoría de las personas se quedan enganchadas en esos activos del viejo ciclo, del antiguo ciclo. Y esto, bajo mi punto de vista, es un enorme error si quieres ser eficiente, si quieres sacar el máximo potencial a este ciclo que se viene. Esto es un error, así que hay que ponerle solución. En este nuevo ciclo, los Ventures Capitals han destinado millones y millones de dólares a activos nuevos, activos que no han tenido aún su bull run, activos que tienen esos Ventures Capitals y están preparados para venderlos a un precio superior al cual están ahora, porque los Ventures Capitals también tienen sus propios intereses y eso es importante tenerlo en cuenta. Aunque es cierto que tengo que decir que últimamente me he estado dando cuenta de un efecto que está surgiendo en Internet, y es que poco a poco sí que se van empezando a ver canales que hablan de Sui, de Sei, de Layer 0, de Tao, activos de este nuevo ciclo, y que la gente está empezando a aprender, la gente está empezando a poner su foco de atención en estos ciclos, activos que son muy brutales, activos que son de este nuevo ciclo y que estamos empezando a ver que en general, en términos generales, los youtubers están empezando a hablar de esos proyectos. Y aquellos que llevéis tiempo suscritos o viéndome en este canal, sabéis que son proyectos que ya mencionamos hace meses. Proyectos que estuvimos trabajando, incluso algunos de ellos que aún no tenían token y ya lo estábamos mencionando en este canal. Y son proyectos muy potentes, pero fíjate la importancia de hacer un buen trabajo previo. Esos proyectos que se hablan ahora que son activos nuevos, hace unos meses no se hablaban de ellos, pero poco a poco al final YouTube lo empieza a absorber y al final se hacen conocidos. Pero eso sí, con unos meses de retraso. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y es que estos proyectos de nuevo ciclo que se están empezando a hablar, ¿no? Layer 0, Sui y todos estos son proyectazos, proyectos que yo también tengo en cartera, por ejemplo. Proyectos que creo que se van a tener un comportamiento muy top. Pero son proyectos de activos nuevos, pero con un problema que la gente no es consciente de este problema. Y es un problema que hemos comentado en este canal bastantes veces y es el de los FDV altos. Hay un gran problema que tienes que conocer para ser aún más eficiente a la hora de enfocar este mercado. Y ese problema es que los Ventures Capitals, desde las fases de financiación iniciales de los proyectos, pues meten muchísimo dinero. Y cuando salen al mercado, estos salen muy inflados. Y por lo tanto esto resta rentabilidad. Y a pesar de ser activos nuevos, que repito, creo que van a ser muy potentes y que yo también tengo en cartera, tienen en parte, unos más, unos menos, este problema que te he comentado. Y por lo tanto, para buscar esos 2 milímetros de mejora extra, tenemos que buscar otros activos nuevos que no sean los que ya te he mencionado, que repito, que son brutales. No quiero quitarles mérito ni mucho menos, y de hecho te digo que yo los tengo en cartera, pero tienen en parte este problema que te he comentado. Y por lo tanto, para ser mucho más eficiente, tenemos que buscar otro tipo de activos aparte de esos. ¿Qué tipo de activos? Te preguntarás. Activos que están profundamente escondidos en ecosistemas brutales como por ejemplo Starnet o ZK Sync. ZK Sync y Starnet como propio token, el token de Starnet y ZK Sync, van a tener un comportamiento bajo mi punto de vista brutal, pero no van a tener la rentabilidad que hizo por ejemplo Solana cuando salió Solana, porque estos proyectos tienen este problema que te he comentado. Pero activos que estén escondidos en el ecosistema de Starnet, Layer 0 y otros ecosistemas emergentes, ¿no? Como por ejemplo Scroll,
Pues ahí es donde realmente está el oro, el petróleo. Activos mucho más pequeños que no tienen el problema que te he comentado. Activos que son pequeños, que tienen un pequeño CDV. Esos que yo también tengo en cartera, activos que incluso de este tipo he comentado en mi canal y otros no los he comentado en mi canal, son los que tienen el potencial de hacer multiplicadores que ni nos imaginamos. Pero esto no se puede aplicar a Layer 0, a Starnet, a ZK Sync, que repito otra vez, quiero que quede bastante claro. Son activos que son impresionantes, que creo que van a tener un muy buen comportamiento, yo los tengo en cartera, son activos de nuevo ciclo, pero tenemos que prestar atención a otro tipo de activos de este nuevo ciclo también, que tengan estas características, o mejor dicho, que no tengan este problema. Y esto, si es la primera vez que estás viendo mi contenido, pues puede que te suene un poco difícil o que no lo entiendas. Por eso te recomiendo que te suscribas y que mires todo el contenido de manera totalmente gratuita, en entrevistas, en vídeos hablando sobre esto, en proyectos que no tienen este problema, porque debido a que está este problema, hemos sacado proyectos en este canal que no tienen ese problema y que tienen un potencial brutal y que seguramente de aquí a unos meses, confío que tengan buen comportamiento, se harán conocidos al igual que se han hecho conocidos los activos de ahora de SUI Layer 0, que cuando los mencionamos hace unos meses no eran conocidos. YouTube en términos generales suele ir con un retraso. ¿Por qué? Porque la tecnología es lo primero que avanza. La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día salen muchos proyectos y hay que estar ahí investigándolos. Hay que estar ahí sacando el verdadero oro y el verdadero jugo y ver cuáles son las características de esos proyectos, porque unos tendrán este problema y otros no lo tendrán. Estas altcoins más pequeñas que tenemos que prestarle también atención, aparte de las que te he mencionado como SUI, Layer 0, seguramente acaben haciéndose más conocidas dentro de unos meses. Nosotros vamos adelantados al mercado y es lo que ha pasado con este caso en específico de SUI, de Layer 0 y todas estas. TAO lo mismo. Ya se mencionaron cuando prácticamente no eran nada y ahora se están haciendo conocidas. Y creo que va a pasar lo mismo dentro de unos meses con los proyectos que actualmente son muy pequeños que muy poca gente conoce. Creo que va a pasar lo mismo porque nosotros vamos adelantados. Siguiendo con los activos de este nuevo ciclo, con los Layer 0, con los ZK Sync, con todos estos que son brutales, yo comentaba que Layer 0, pues Layer 0 es un activo. Muchísimos Ventures Capitals tienen millones y millones y millones de dólares metidos en este proyecto. Un proyecto muy interesante y que estos Ventures Capitals aún no pueden vender. Aún no pueden vender. Y te hago una pregunta. ¿Qué crees que pasará cuando esos Ventures Capitals puedan vender? Que van a poder vender dentro de unos meses, en 2025. ¿Crees que los Ventures Capitals se van a conformar con un precio bajo? No, seguramente lo manipularán como lo hacen con todo, lo reventarán al alza y luego venderán. Y ahí es donde nosotros, o yo personalmente, también voy a vender. Porque esto es otro error que creo que va a ocurrir y que muchos de vosotros vais a cometer. Y por eso quiero deciros un poco mi pensamiento e intentar que no cometáis ese error. Y es el de saber vender. Incluso me estoy escuchando narrativas de que hay gente que se está pensando vender ahora porque hay activos que le han hecho en un por 6. Yo también comenté en mi Instagram, por ejemplo, hace poco, que te recomiendo que me sigas porque por ahí estoy comentando tips, información muy brutales. Comenté que un activo que muy poca gente conoce, que es SmartLayer, hizo un por 6 en unos pocos días. Y la gente me preguntaba si era momento de vender. Yo no soy nadie para tener que decir lo que tenéis que hacer, pero el momento de vender, la respuesta de cuándo vender, la respuesta nos la va a dar la macro. Y actualmente desde un punto de vista macro no me hace sentido vender absolutamente nada. Pero ojo, eso es mi opinión, es mi estrategia y es mi metodología. Si alguien quiere vender por un por 4, por un por 6 en estos momentos, perfecto, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero bajo mi punto de vista creo que es un error debido en el momento en el que estamos, debido a todo lo que se viene por delante. Que seguramente caiga, seguramente caerá, me hará un por 6 y luego me hará un 50% de retroceso. Seguramente, es obvio que lo va a hacer, pero no es el momento a nivel macro. Los ciclos de liquidez, algo en lo que yo me baso también mucho y te recomiendo que aprendas sobre ello, también tienes contenido en este canal sobre esto, así que suscríbete. Cuando los ciclos de liquidez nos indiquen que estamos llegando al top, entonces ahí será cuando yo personalmente venda. Y también sabéis quién va a vender. Los Ventures Capital seguramente lo levantarán todo al alza y luego se va a pegar todo un ostión, pero que mucha gente ni se lo imagina. De verdad, creo que los Ventures Capital lo van a reventar todo al alza y luego se van a pirar. Y la historia se volverá a repetir. En el ciclo siguiente mucha gente se quedará atrapada en los activos que se han formado en el ciclo anterior, o sea, en este, y se quedará atrapada.
pero no será consciente de que en ese ciclo siguiente se empezarán a construir otros proyectos, que no tenemos que tener en cuenta los anteriores, tenemos que tener en cuenta los del ciclo actual. En este año, pues esos que estamos viendo, pero en el siguiente vendrán otros, y esto es así, funciona siempre así. Tal vez te estoy soltando mucha información de golpe, al final son mis pensamientos, es los errores que creo que estoy viendo en el mercado, lo que creo que va a pasar. También otro error que creo que es fundamental y creo que le va a pasar a mucha gente, es que si hacemos aritmética básica, si hacemos datos o cálculos básicos teniendo en cuenta los datos anteriores de Bitcoin, de la historia de Bitcoin, podemos promediar un Bitcoin, el top de precio de Bitcoin en este ciclo, de $140.000, un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Eso es un poco numerología, es especulando con Carlos. Pero imaginaos que acaba en 140.000. Pues estoy bastante seguro, porque esto yo lo he vivido, que cuando llegue a esas cifras, la gente va a querer más. La gente no va a saber vender. La gente no va a saber ver la macro y la gente se va a pensar que esto se va a ir al millón. Porque recuerdo cuando en el ciclo anterior llegó a $60.000 o 70.000, pues se pensaba que iba a ir a 100.000. Y todo lo contrario. Al final las multiplicaciones que hace Bitcoin son limitadas. No esperemos un 10.000% o un 20.000%. Pero la gente en ese momento de euforia y FOMO va a pensar que esto va para arriba. Y la gente no va a vender. Y la gente va a comprar. ¿Y sabéis quién le va a vender a esa gente nueva que va a comprar y que se va a quedar enganchada y que va a pensar que se va para arriba sin correcciones? Pues los Venture Capitals y yo. Yo también voy a intentar desprenderme de, no voy a decir todo porque nunca se sabe, al final me estoy poniendo en una situación futuro, ¿no? Y esto hasta que no estemos en esa situación, pues no voy a saber qué es lo que tengo que hacer, porque todo dependerá, al final depende de la macro y depende de muchas variables. Pero mi idea es vender y no quedarme enganchado, que le va a pasar a mucha gente porque se va a pensar que esto se va a ir al millón de golpe. Sinceramente creo que sí que pasará, que Bitcoin tenga un precio del millón. Yo sí que soy de los locos que piensa que eso va a pasar, pero no en este ciclo. Si quiero que te quedes con algo importante de este vídeo, es que entiendas nuevos activos, nuevo ciclo. Es que entiendas que incluso en estos nuevos activos existe un problema de alto FDV y por lo tanto esto resta rentabilidad. Por lo tanto tenemos que fijarnos en activos también que no tengan este problema, que también son nuevos activos, pero no tienen ese problema de que tienen algunos nuevos activos que están muy inflados. Tenemos que tener un poco de todo, ¿no? Por lo menos así es como yo lo veo. Algo también importante, la respuesta a cuándo vender, ese cuándo, la respuesta es la macro. Depende de la macro y depende del momento que estemos en un futuro. Todo dependerá de los ciclos de liquidez, habrá que esperar para estar en ese punto y tomar las mejores decisiones. Y por supuesto, yo es lo que voy a hacer, ¿no? Y te invito a que te suscribas para acompañarme en este viaje porque va a ser muy interesante. Siempre, por supuesto, recordar invertir una cantidad que te puedas permitir perder, que no te duela si lo pierdas, porque esto es el salvaje oeste. El mercado de las criptos es muy cabrón. El mercado en general es muy cabrón, pero el mercado de las criptos es aún más. Es el salvaje oeste. Entonces tienes que saber dónde te metes. Todas esas ideas que te he compartido por aquí, todo lo que me viene a la cabeza, no hay nada garantizado. Aquí no hay nada garantizado, pero yo sí que tengo un plan y te lo comparto, veo los errores, veo qué es un poco lo que estoy haciendo, cómo veo los activos, los diferentes tipos de activos, ¿no? Los más inflados, los menos inflados, que te recuerdo que en mi canal hay activos, hay proyectos que he mencionado que están muy pocos inflados, información de altísimo valor, totalmente gratis, ahí lo tienes en mi canal de YouTube, pero no hay nada garantizado. Veremos dónde pone el mercado a cada uno, lo pondrá en su lugar, veremos cómo envejece todo esto, veremos qué es lo que pasa en un futuro dentro de muy poco, porque realmente el mercado alcista está más cerca que lejos. Tienes un montón de contenido en mi canal que te invito a que le eches un vistazo porque sinceramente creo que te va a venir bastante bien. Y si quieres profundizar un poquito más, quieres información mascada, información más compacta, más específica, para eso te recomiendo que te unas, que te suscribas a la newsletter A Mis Bloques, creada por Alexis de Mercados Blockchains y Criptografía Avanzada. Y además hemos decidido crear reuniones privadas dentro de la newsletter para todos los suscriptores de la newsletter para compartir la mejor información del mercado, para analizar todo esto que te he comentado en este vídeo de manera actualizada, sesiones periódicas para tener la mejor información y ser mucho más eficiente a la hora de tomar decisiones. Ver proyectos incipientes, ver proyectos que no tengan este problema, aquellos que sí que tendrán ese problema, pero que aún así serán bastante potentes. Tienes toda la información para acceder a esta newsletter y a las reuniones grupales en privado en la descripción de este vídeo, en el comentario fijado. Échale un vistazo y créeme que te va a valer la pena. Así que gente, lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado todo este chaparrón de pensamientos y de errores que creo que la gente va a cometer y que está cometiendo y nos vemos a la próxima. Chao.